Magdalena, bienvenida. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. No necesitas demasiada presentación. Bueno, sí, con, qué sé yo, muchísima gente que no me conoce. Te hemos visto en seminarios, en congresos, en cursos, en los medios gráficos. De hecho, yo antes de esta nota te stalkeé un poco, empecé a interiorizarme un poco más y lo primero que me sale es una nota, por ejemplo, en el diario La Nación. ¿Por qué crees que despertaste ese interés? ¿Porque fuiste una emprendedora muy joven a los 22 años, por ser mujer, por el éxito conseguido? Bueno, en esa nota puntual me acuerdo que era un Día de la Mujer y me llamaron primero porque era una mujer desarrolladora, que no es común, digamos, que en el mundo del desarrollo inmobiliario y más a la edad que yo empecé, hubiera muchas mujeres, y también les llamó la atención con que mi sensibilidad inicial fue el acceso a la primera vivienda, que generalmente el desarrollador inmobiliario apunta a la BC1 de la pirámide. Entonces creo que fue un factor de ambas cosas lo que esta periodista, que me venía siguiendo hace mucho tiempo, le inquietaba al entrevistarme. En todas las notas y en todas las charlas contás esto, ¿no? De cómo te impactó cuando eras chica la falta de acceso a la vivienda, bueno, y la situación de indigencia que atraviesan muchas personas y que fue inspirador para vos. ¿Hasta qué punto considerás que cumpliste tu objetivo, teniendo en cuenta que además no sos ni una ONG ni haces vivienda social del gobierno? Digo, no deja de ser un emprendimiento. No, a ver, yo también creo que uno va siendo como más sensible por las etapas que uno va transitando en la vida, ¿no? O sea, si hoy me preguntás, creo que hoy me atraviesa más la inquietud de los jóvenes, o sea, cuando tienen que elegir sus carreras, cuando, no sé, un empresario, digamos, cómo puede desarrollar, no sé, una cultura que realmente le haga bien a la sociedad. O sea, creo que a medida que fui creciendo también, o sea, fue migrando como mi interés en desarrollar distintas cuestiones. No sé, hoy sí me inquieta y me ocupa el tema de cómo poder hacer emprendimientos que generen valor agregado aquí para lograr exportaciones y lograr mercados estables y que comunidades como, no sé, de los valles calchaquíes realmente puedan seguir viviendo en su lugar, los chicos tengan un futuro, y esas cuestiones que me tocan como mamá ya de hijos adolescentes que en pocos meses van a estar estudiando afuera. Entonces, claro, más allá de lo que es el emprendimiento en sí y el fin comercial, esto genera una serie de condiciones que permiten mejoras para la comunidad y para la sustentabilidad. Sí, pero tiene que ver con los momentos de la vida que fui atravesando. Creo que cuando empecé, me tocó empezar cerca de mis 20 años, donde uno empieza a mirar, digamos, fuertemente qué necesita una familia. Hoy como mamá de chicos adolescentes y con 40 y largo, o sea, ya me preocupan, o sea, o veo quizás a mi alrededor otras preocupaciones que quizás fueron las mismas en otro momento de mi vida y con otros factores. Entonces va cambiando y va mutando en función de tu situación. Creo que me gusta la parte de transformación. O sea, me acuerdo que en un momento hice un trabajo con un grupo, digamos, empresario, que era como buscar, digamos, o sea, cuál era lo que te movía, cuál era esa fibra sensible, y en definitiva tiene que ver con la creatividad, tiene que ver con lo transformacional. Me gusta eso, me gusta generar impacto en las cosas que hago y, no sé, más allá, yo creo que uno siempre busca dejar una linda huella en las cosas que hace. O sea, yo siempre digo que mi papá era un médico traumatólogo, pero de un corazón gigante, y las puertas que me dejó, digamos, esa personalidad de él, o sea, fueron, o sea, infinitas. Entonces, y el peso de los hijos también te hace como pararte en otro lugar. Y no es lo mismo a los 22 ahora que a los 40 y pico. No, y yo creo que ver que los hijos, en definitiva, absorbemos lo que vemos del ejemplo de nuestros padres. O sea, por más que nos digan lo que nos digan, nosotros repetimos lo que ellos hacen. Y a mí me quedó muy fuerte esa parte humana de mi mamá y de mi papá. O sea, mi mamá también trabajó años en un hospital público en la parte de psicología, y es como que estuve muy cerca de esa sensibilidad social de ambos, ¿no? Entonces, creo que en algún punto, si bien, o sea, vivo en un mundo súper capitalista y empresario también muchísimo de lo que es el desarrollo inmobiliario en sí, creo que hay muchísimos empresarios que su prioridad sí es generar un impacto positivo en todo lo que hacen, más allá del fin, digamos, del negocio comercial en sí, ¿no? O sea, ¿cómo fue ese momento o cómo se fue desarrollando esto de papá médico, mamá psicóloga y vos marketing? Sí. ¿Viste? A mí me pasó lo mismo. Sí. No, a ver, yo creo que desde chiquita que me gustaba esto que te digo, o sea, la parte creativa y de transformar.
Y por otro lado, o sea, no sé, era re comerciante. A mí el mejor regalo que me podías hacer de chiquita eran envases descartables y yo me hacía mi supercito. Sí. O sea, había a la vuelta, yo tenía un súper del Turco Ernesto, que el Turco Ernesto para mí era como, wow, qué capo, o sea, lo que logró, digamos, o sea, y yo lo veía todos los días atrás de la caja, no sé, y es como que el esfuerzo que él tenía, digamos, y la dedicación, me parecía como que él iba construyendo de a poquito y yo iba viendo su evolución, o sea, cuando empezó siendo, no sé, un almacén chiquito, después cuando se convirtió en súper, y quizás... ¿Y te pasó lo mismo? Sí, bueno, es que yo creo que esos son por ahí los ejemplos que yo te digo cuando uno quiere dejar con el ejemplo un legado a sus hijos y a tu entorno, ¿no? ¿Cómo se llamaba el almacenero? ¿Ernesto? Ernesto, el Turco Ernesto, el era inspirador. Sí. El inspirador de Navidad es Turco Ernesto. Y también tenía, pues yo tenía un árbol de planta gigante que creo que lo conté en una charla de mujeres, y tenía un verdulero a unas cuadras del Turco Ernesto que le decían el piturro, que era en la subida a Tres Cerritos. Bien. Y yo, o sea, mi papá era médico y llegaba siempre a las 10:30 de la noche, 11 de la noche, que era cuando cerraba Piturro. Entonces yo juntaba todos los cajones de palta y a los 8 años, que estoy hablando, ¿no? Y mi papá me cargaba los cajones e íbamos al Piturro, yo le dejaba en consignación al Piturro. Y es como que también vi el crecimiento, ¿viste? Del Piturro, digamos, en su verdulería. Y yo decía, wow, o sea, qué loco estos tipos, o sea, realmente con trabajo genuino, cómo progresan. Qué fuerte y qué bueno, nada, vamos a hacer un programa que sea el impacto de las verdulerías y de los negocios. A mí me pasaba con Don José, se llamaba, el Don José. Recién, bueno, nombrabas a tu familia, yo stalkeándote en las redes, también te veía como una persona hiperactiva que le encanta viajar, con una copita de vino, disfrutando de la vida, con muchas amistades, ¿no? El peso fuerte de tu entorno, me imagino, de que es determinante en tu circunstancia, en tu vida. Sí, igual creo que di un vuelco muy fuerte, creo que, no sé, tuve muchos años de mi vida donde puse quinta a fondo y fui, y el desarrollo mío fue 100% profesional, y mis hijos quizás, o sea, creo que sí me recrimino mucho en algún momento de mi vida haber dejado de lado... La culpa. Pero haber dejado mis afectos, creo que el juntarme con mis amigas o el tener tiempo para un ser querido, o sea, era como el último... ¿Y hubo un clic? ¿Pasó algo? Yo creo que en los años, ¿no? O sea, cuando uno va creciendo... Pero ningún patatús, ningún susto. No. A mí me agarró un neumotórax, por ejemplo, y dije, bueno... No, bueno, en el 2015 sí, o sea, yo tengo arritmia extracístole y tuve así como varios episodios que me asustaron un poco a nivel salud y dije, o sea, ¿para qué tanto? ¿Viste? Como que voy a decir, aparte, ¿contra qué corres? O sea, llega un punto, yo me acuerdo que en un momento tuve un novio, o sea, que él decía, ¿no? O sea, ¿contra qué corres? O sea, ¿qué necesidad? Como que él había hecho ese clic y yo veía que él disfrutaba la vida y yo decía, ¡ay! ¿Cómo hace? ¿Por qué tiene tiempo? O sea, no puede ir a andar en bicicleta a las 3 de la tarde. Vos también lo tenés, te decía, claro. Pero no, a mí me faltaba el tiempo. Todo el tiempo sentía que me faltaba el tiempo y que nunca era suficiente. ¿Y ahora lo gestionás mejor? ¿Estás como más conectada Estoy mejorando. Eso? No sé si estoy graduada. O sea, pero creo que estoy mejorando en estos emprendimientos que estoy haciendo, digamos, en la empresa. Tiene que ver con volver al origen. Ahora vamos a charlar de eso. Que tiene que ver con eso y que creo que es una necesidad personal que yo siento. O sea, la importancia de poner en la balanza tus afectos, o sea, el tiempo para uno. O sea, y ahora que están de moda, bueno, ahora vamos a hablar de ese emprendimiento, pero que están de moda todas estas terapias alternativas, tenemos un abanico enorme, holístico, gigantesco. Sos de hacer yoga, pilates, nada, cuidarte desde ese lado, haces terapia. Sí, yoga sí, y hace muchos años hago una terapia que se llama MDR. Ajá. O sea, a mí, o sea, más allá de lo holístico, me gusta lo científico. Bien. Y lo que tiene el MDR, o sea, que si bien son varias terapias, o sea, que te trabaja los conductos neuronales. Bien. O sea, se trabaja mediante un estímulo visual de lo que trabaja traumas y nuevas formas de pensar. ¿Viste? Como que a veces nosotros vamos generando patrones de conducta porque unimos ciertos conductos neuronales que nos llevan a determinadas respuestas. ¿Y te hacen un estudio neuronal? ¿Cuáles son las conexiones? Te trabajan estímulos. O sea, es como que muchas veces también en la terapia hablas, pero después, o sea, trabajar generalmente es con movimiento ocular. Bien. O sea, lo que te hacen es reprocesamiento. Entonces, por ahí, no sé, a mí me ha pasado que cuando era chica, a los 17, 18 años, volqué con mi mamá yendo a Cachi. Y yo tenía terror a manejar la Cuesta del Obispo, pero terror. O sea, no podía, era algo que yo sentía el ripio, digamos, o sea, cuando el auto tocaba y yo sentía como me faltaba el aire, o sea, y empecé por ese trauma a hacer este tipo de terapia y, o sea, y vi como que a los 2 meses ya estaba volando, digamos, en la Cuesta del Obispo, donde empecé como esas limitaciones que
autoimpuestas, ¿no? Sí, porque sí, sí. uno se va generando esas cuestiones. Eso te Me sirvió ayudaba y un eso te montón. permitió. Porque viste que también existe esto de que mucha gente que hace determinadas terapias te las empieza a recomendar o te dicen la típica frase, soltá, relájate, vivir, ¿no? Es como, Sí. como frases hechas que no siempre aplican. No, para mí, o sea, así como uno trabaja en el gimnasio un músculo, yo creo que el psicólogo y sea la terapia que a vos te sirva, porque Bien. creo que cada persona es distinta, es trabajar también, o sea, tus emociones, tus conductas, o sea, generar buenos hábitos para uno mismo, digamos. Eso a mí me ayudó un montón. En un momento cuando comenzaste con este imperio que recién comenzaba, recién empezaba, había un clima político diferente al de ahora y había otros emprendimientos y otras iniciativas que son diferentes. El caso de Procrear, por ejemplo, creo que ha sido sí. determinante para que la gente pueda adquirir, ¿no? lo que vos ofrecías. Hoy por hoy, ¿cómo lo ves? ¿Qué onda? ¿El acceso al crédito, el acceso a la hipoteca? Bueno, ahora nuevamente parece abrirse una ventanita de luz y por lo menos resuena de que el crédito hipotecario sería algo normal en la Argentina, como lo es en todo el resto del mundo. Esperemos que así sea. Me acuerdo que en el gobierno de Macri también se anunció muchísimo el crédito hipotecario y después no se pudo manejar la inflación y el crédito hipotecario quedó en un sueño futuro y no se llegó a concretar. Ojalá que esta vez, o sea, realmente sea un cambio definitivo. Yo siempre miro Uruguay, ¿no? Uruguay tiene una política de vivienda que sea el gobierno que esté del partido político de izquierda o de derecha, o sea, es política de Estado el acceso a la vivienda. Sí. Y eso creo que es lo que permite que, eso que a mí me movilizaba de decir, ¿por qué el chiquito, digamos, estaba desprotegido? O sea, en definitiva, ese hogar, o sea, que termina siendo... el hogar lo forma la familia más que el inmueble, pero tiene que ver con esa estabilidad en los primeros años, o sea, sobre todo en la infancia temprana del chico, donde también, o sea, tiene cierto arraigo con las cosas físicas. Y eso es lo que yo siento de que, ¿por qué los argentinos no tenemos el derecho a acceder a la vivienda, que es algo básico? Tu relación con la política, ¿cómo? Fuiste presidenta del Foro Económico y Social, digo, ahí has tenido, has incursionado por lo público, con los tiempos de lo público, son muy diferentes a lo privado. ¿Cómo te resultó esa experiencia? A ver, siempre hice también política gremial empresaria, o sea, fui presidenta de la Cámara de Desarrolladores Inmobiliarios, participo en la Cámara a nivel nacional también, fui presidente del Consejo Económico y Social el año pasado, cuando Gustavo me propuso, realmente lo que él dijo, o sea, es que realmente le quería dar fuerza al Consejo Económico y Social para que haya planificación a largo plazo de nuestra provincia. A ver, hago desarrollo inmobiliario, si hay algo que necesita nuestro sector, es planificación a largo plazo. Nosotros cuando empezamos un proyecto, o sea, muchas veces lo terminamos concretando en el año 5, en el año 7, o sea, trascienden gobiernos y yo creo que una provincia, una nación, no pueden depender, o sea, de la ideología política, o sea, cortoplacista que vivimos teniendo. Políticas de Estado, de pactos de Estado, lo que seas para el acceso a la vivienda. Tal cual, o sea, yo creo que por eso también creo que me involucré y fue una experiencia hermosa, o sea, conocí gente y sigo participando en el consejo y estoy para lo que necesiten, pero como vos decís, no solamente los tiempos, sino que muchas cosas, por más que vos tengas buena voluntad de hacerlo, o sea, no es tan lineal y eso, o sea, a mí me desgasta, ¿viste? Me desgasta el esfuerzo permanente sin ver resultados, que a veces en lo privado vos tomás una decisión, la haces y se concreta, ¿no? Y en lo político, o sea, depende de tantos factores y que no sé, no es mi mundo y la verdad que siento que me apaga. Y yo creo que uno tiene que estar donde puede dar lo mejor de sí. Pero seguís teniendo cierta dependencia desde el acceso a los servicios públicos, por ejemplo, que fue un problema ahora en San Lorenzo Chico y que de hecho vos saliste al cruce, ¿no? Bueno, es que es impensado de que realmente, o sea, que se hable de una política de Estado de seguridad jurídica cuando te quieren cambiar, o sea, con la factibilidad otorgada, te quieren cambiar las condiciones, o sea, y a ver, ¿de qué hablamos? ¿De ley bases o pactos o lo que sea? Si va a haber un cambio de juego permanentemente. Y no te digo solamente por uno que te puede afectar desde el punto de vista empresario, o sea, es con el cliente que a veces es la abuelita que juntó toda su vida para comprarse un departamento y tener una renta, o para comprarse, o la familia que dejó todos sus ahorros para tener su casa y poder vivir bien, o sea, entonces eso es lo que yo digo, o sea, la seguridad jurídica es clave para cualquier progreso de cualquier provincia, lo que sea, o sea, no, eso no puede estar en juego ni en discusión. ¿Cómo ves el desarrollo de la provincia? Digo, San Lorenzo Chico se convirtió en una ciudad paralela, es impresionante lo que se generó ahí, el puntapié inicial quizás lo diste vos, pero fueron muchas desarrolladoras las que luego empezaron a trabajar en la zona, se potenció muchísimo la zona oeste de la ciudad. ¿Qué va a suceder con el resto de la ciudad? Sí, bueno, yo sobre todo empecé en la zona de circunvalación oeste, por ahí San Lorenzo Chico empezó más Proyecto Norte,
Y, a ver, creo que es una zona, como pasó en muchas otras provincias, o sea, es una zona suburbana que empezó la centralidad de la descentralización, ¿no? Empezaron a llevarse colegios, centros médicos y no hace falta salir de ahí para... Esa famosa ciudad de los 15 minutos que se generó en Yerba Buena en Tucumán, que se generó en la zona de Nordelta de Pilar en Buenos Aires, o sea, y generalmente se ven estos fenómenos en varias provincias, ¿no? O sea, yo creo que eso, uno busca el verde, o sea, en definitiva volvemos a lo mismo y más post pandemia, uno necesita ese contacto con la naturaleza, el sentir que cuando volvés a tu casa estás en un ecosistema distinto de la locura del día. Tenés zona oeste, tenés la zona del aeropuerto que están con proyectos también, pero claro, el área metropolitana también es de interés. Es que en definitiva vos viste que la circunvalación oeste atraviesa 3 municipios, entonces como que si vos te vas a circunvalación noroeste ya llegás a Vaquero, si vas por todo lo que es como es circunvalación oeste, atravesás San Lorenzo, Capital, Cerrillo y Quijano, o sea, a 2 cuadras te metiste en Quijano. Es como que yo creo que el área metropolitana es un desarrollo integral y donde la gran cantidad, bueno, en 2050 se prevé que el 90% de las personas vivan en centros urbanos, o sea que eso no estamos ajenos a lo que está pasando en el mundo. Y el trabajo con conectividad va a ser importante, queda mucho laburo por hacer fuera de tu área. Claro, vos tuviste un crecimiento importante, ¿cómo se fue conformando el equipo de trabajo? Para suplir necesidades medio a los ponchazos, ¿hay una planificación en eso? Bueno, creo que como toda emprendedora que empecé, mi primer equipo lo formaba mi tía, que era mi mano derecha en todo, mi compañera de la facultad, o sea, viste, como que empecé a armar por gente que conocía. A tu círculo. Sí, y hoy en día el 80% de mi equipo, o sea, ya lo buscan consultora, o sea, ya entra, digamos, por el nivel profesional en función del puesto que se requiere, ¿no? O sea, ya mi decisión creo que queda en un tercer plano y de hecho tengo muchos asesores también de afuera que me ayudan a mostrar cómo crecer como empresa organizada. O sea, yo soy emprendedora más que empresaria, entonces me costó muchísimo el buscar esa organización eficiente. O sea, hoy somos cerca de 100 personas entre lo que es la constructora y la desarrolladora, más las obras permanentes que tenemos, que hoy debe haber por lo menos 400, 500 personas en el total de las obras. O sea, y vos decís, no sé, o sea, la verdad que no lo pensé ni lo planifiqué, o sea, se fueron dando y fuimos creciendo en proyectos y en equipo también. ¿Cuál es el proyecto que más te llegó a nivel personal? Digo, porque vos entrás a la página de Magdalena Day del desarrollo y te cuentan, ¿no? La cantidad de hectáreas, la cantidad de familias que se vieron beneficiadas, la cantidad de proyectos y la cantidad de proyectos en ejecución, y es un montón. ¿Cuál es ese que vos te acordás y que le tenés así especial cariño? Bueno, yo creo que todos significaron algo, o me enseñaron algo, o no sé, o fue totalmente agradecida porque me fue espectacular con algo. O sea, yo creo que primero, bueno, mis primeros proyectos de Merced Chica, o sea, Solares Day, Merced Chica, después Estación Alvarado. Me acuerdo que Estación Alvarado, yo venía de hacer urbanizaciones de 50 terrenos y salté a hacer 800, o sea, 800 lotes, o sea, en una zona donde era hiperurbana, donde, ¿entendés? Me acuerdo que una vez cuando la máquina volteó un árbol, que había un hornero, salía en todos los diarios y yo me quería matar, ¿entendés? Claro. O sea, porque aparte, no sé, retándolo al maquinista, que cómo veía el hornero, después me di cuenta que, bueno, para hacer una tortilla hay que romper huevos, o sea, había que abrir la calle y, bueno, cómo podía adivinar... Ni sabía que había un hornero. Tal cual, digamos, o sea, ¿viste? Hay cosas de que como que me choquearon mucho, o sea, y bueno, fue un aprendizaje también aprender a manejar esas situaciones críticas o de estrés. O sea, que después, bueno, me pasó con la Ale desde la Inmaculada que te contaba, que para mí fue como, no entendía nada ni qué pasaba, o sea, por qué la agresión de los vecinos, o sea, un montón de cuestiones que, bueno, también me llevó a volver a tomar esa cercanía, digamos, antes de empezar un proyecto, entender, o sea, la cultura del lugar, cómo acercarme más allá de mi equipo profesional, a veces entenderlo desde otro lado, ¿no? Pero vos fíjate que tiene que ver con lo que hablábamos recién, ¿no? Esto de diferentes épocas de la vida y que quizás ahora, a los 40 y pico de años, en esto de bajar un cambio es también agarrar y ya no generar por generar, sino también fijarte más en la sustentabilidad, el diálogo con los vecinos, ver en qué colabora, qué huella deja. Sí, ¿no? Tal cual. Bueno, eso es un poco lo que yo creo que te va tocando, o sea, a veces cuando uno tiene como el chip de, no sé, primera vivienda, o sea, vos tenés que ser lo más eficiente en infraestructura para que la gente pueda acceder, o sea, después empecé a ver que quizás metiendo ciertas cuestiones en los proyectos, o sea, quizás lo encarecían en algún punto, pero generaban otro valor agregado en cuanto a sustentabilidad o lo que sea,
y había un nicho que sí valoraba eso, entonces, o programas de responsabilidad social empresaria, no sé, bueno, estamos haciendo todo lo que es el manejo de residuos, digamos, o sea, con el INTI, o sea, en lo que es Almería y Lares, como para empezar a generar también esa economía circular dentro de los emprendimientos y que el mantenimiento de los espacios públicos no solamente sea responsabilidad del municipio, sino también del vecino que lo vive y cómo podemos hacer que ese vecino se comprometa, aunque sea separando sus residuos, para que eso se genere en un aporte económico para mantener mejor sus espacios públicos. Bien. Entonces, no sé, creo que es todo el tiempo pensar cómo mejorás la calidad de vida dentro de tus emprendimientos, o sea que no es menor. O sea, y cómo impacta de manera positiva en la sociedad, en la gente. Totalmente. Claro. Bueno, RCE es fundamental. Ahora empezamos en Salto con algo de RCE que te comentaba recién, que seguramente el grupo va a ser parte de eso para contarle a la gente en qué beneficia o qué laburo hace Magdalena Dae de sus emprendimientos en pos, ¿no? Del beneficio de la gente. Y recién me comentabas también, fuera del aire, lo que estás laburando en los valles y lo que tiene que ver justamente con el laburo con tu laboratorio, con generar productos amigables, ¿no? Con uno y también con el alma. Más allá de pensar en el producto amigable, yo creo que esto nace como una iniciativa de cómo ayudar que mujeres se animen a emprender. Me pasó de haber llegado a Cachi, de que el círculo mío que me rodeaba, no sé, desde la señora que trabajaba en mi casa hasta, no sé, la quesera de la vuelta, o sea, donde que les era muy difícil poder ser independientes económicamente, y vivían como en una cultura súper agresiva, ¿no? Donde el alcoholismo genera violencia y ese genera un círculo donde ellas se quedan ahí, no pueden tomar ninguna otra medida porque sus hijos dependen de ese único ingreso que generalmente es del hombre, y ellas son como ayuda del trabajo del hombre. Bien. Entonces empecé a pensar de qué forma podía generar un proyecto que les diera esas herramientas para poder por sus propios medios también generar y sacar adelante a sus hijos. Y así nació Chica, que significa Cachi al revés. O sea, y al Chica le pusimos Natural Feeling, que es todo lo de la naturaleza, y empezamos a trabajar todos los activos naturales que habíamos empezado a investigar, digamos, con el laboratorio que nos habíamos comprado tiempo antes, con un médico oncólogo, empezó a mostrarnos la importancia de cómo la fitoterapia de las plantas generaba impacto positivo en la calidad de vida. Entonces dijimos, bueno, si vamos a hacer nuestras líneas de hotel, vamos a hacer que el jabón se haga con el activo natural de los valles, que el shampoo se haga con el activo. Un valor añadido para tu emprendimiento y además una salida laboral para la gente. Y después estamos haciendo toda la línea de muebles de nuestros hoteles, digamos, con todo lo que es los tejidos, digamos, de poncho y barracán, de nuestros talleres. Entonces alquilamos la agrupación Gaucho de Güemes, la del Uruguay, y transformamos en talleres, o sea, de lo que es hilado y tejido, para volver a recuperar las técnicas ancestrales. Entonces dijimos, a ver, realmente si hacemos emprendimientos, que sea con el trabajo de nuestra gente, con las técnicas, o sea, que son únicas en el mundo, porque aunque uno, o sea, desconozca, o sea, el trabajo artesanal del barracán, o sea, cómo se trabaja acá el barracán, es único, o sea, y realmente, o sea, en Europa, en Estados Unidos, o sea, se recontravalora ese trabajo. Claro. Entonces dije, a ver, ¿por qué no mostramos al mundo las cosas increíbles que nuestros artesanos son capaces de hacer? Che, vos sabés que me impresiona porque veo que te brillan los ojos cuando le pones un entusiasmo, y yo pensaba, ¿qué más va a hacer esta mujer? Porque digo, ya solo con un desarrollo, con los desarrollos inmobiliarios, con la constructora, con la desarrolladora, es un montón. Sí. Digo, y empezar a incursionar estos otros caminos que te va despertando interés. En algún momento hay algo que te hace clic y decís, che, mira esto, y vas a por eso. Porque tiene que ver con lo transformacional, o sea, es transformar. O sea, yo me acuerdo que en el 2015 gané un proyecto a nivel nacional que se llamaba VAS, que era Valor Agregado Salta. Y a mí me quedó resonando, ¿no? O sea, eso cuando uno empieza a emprender, ¿cómo transformás esa cosa y el impacto que generás en un montón de gente a tu alrededor? Sí. Entonces, no sé, creo que transversalmente me mueve eso. O sea, cuando yo encuentro algo que me permite cambiar una realidad, no sé, me apasiona y me meto de lleno, me gusta aprender. Entonces, como que, no sé, el universo de la ciencia para mí fue como wow. Claro. O sea, ya me encantaba, digamos, o sea, el rubro, digamos, del desarrollo inmobiliario, por lo innovador que era, la ciencia es infinita, entonces... Y te sigue interesando y seguís ahí metiéndote. Sí, es compleja y es difícil entender, digamos, todo, y los procesos de aprobaciones de la ciencia
durísimos y uno se quejaba que te podías demorar 2 años a aprobar un proyecto inmobiliario para poder patentar algo. Aparte es un camino que nunca sabes cómo termina. Te digamos, imagino, ¿no? Histérica y hiper nerviosa esperando, no sale. Yo creo que eso la vida me puso para desarrollar mi paciencia. Ahí está, era una experiencia. Sí, yo digo, de todo uno tiene que aprender y yo creo que por algo pasan las cosas. Yo sé que esto lo contaste 850.000 veces, pero me parece que es importante siempre remarcarlo y tiene que ver con el hecho de ser mujer en este ámbito que históricamente fue de hombres y una de las pocas desarrolladoras mujeres que conocemos, que la nota empezó un poco diciendo que esto llamaba la atención. ¿Te fue difícil cómo te veían y cómo te ven ahora? Primero yo creo que nunca fui consciente que iba a ser desarrolladora inmobiliaria. Yo quería poner mi granito de arena en el acceso a la vivienda. Entonces como que si vos me preguntabas cómo se llamaba eso, o sea, no había nombre. De hecho me acuerdo que Ramiro Barón en su momento, que fue el primero que me hizo MDA y loteos, o sea, me decía, y yo le decía, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué pondría solamente loteo? Y él me decía, no, porque como que vos te vas a dedicar exclusivamente a esto, que es urbanización, y es como que quizás me encasilló también él mismo, ¿viste? Como que quizás él en su inspiración de decir esto, yo también solamente hice años de mi vida, solamente urbanizaciones. ¿Y la gente te encasilla un poco con eso? No sé si ahora yo creo que no, pero es como que antes era, haces loteo, y viste como que decía, no, o sea, hago un montón de productos también inmobiliarios, y me decía, bueno, entonces sos inmobiliaria. Inmobiliario si no, ahora hay de todo. Claro, y yo decía, no, porque el inmobiliario, o sea, vende un producto de un tercero, o sea, nosotros fabricamos lo que vendemos, entonces es como que el desarrollador tiene eso de crear, y por eso es que me gustó el rubro. Yo creo que si hubiera sido científica, también me hubiera apasionado, porque es eso de la transformación. Para finalizar, Magdalena Day, hablamos de esto de los cambios y de cómo vamos creciendo y de la importancia también de dejar alguna huella en los que te rodean y sobre todo en las personas que te quieren. ¿Qué te gustaría que tu familia, tus hijos, tus amigos piensen de vos, opinen de vos, ya cuando esto haya trascendido, ¿no? Y creo que, que ser una persona de que los inspira a sacar lo mejor de cada uno, con eso me reconformo, digamos. Yo trato de alguna forma de que la persona cercana a mí, o sea, se inspire o potenciarla, ¿no? O sea, encontrar eso único que tiene esa persona y ayudarla a que dé ese paso. Por ahí en eso, o sea, me gusta mucho generar ese cambio, que más que cambio es que la gente pueda ver esa lucecita que todos la tenemos, y por ahí es encontrar esa alineación que creo que tiene que ver con la coherencia de la vida, y que eso es lo que apasiona cuando uno se siente uno, ¿no? O sea, cuando sentís esa coherencia entre lo que vos querés y lo que vos hacés. O sea, entonces la verdad que en eso trato desde mis hijos, que son adolescentes y quizás me cuesta un poco más, sobre todo Guada, que tiene 15, pero bueno, es acompañarlos a que sean ellos mismos en su mejor versión. ¿Lograste esa coherencia? En mi vida estoy en camino. O sea, que a un 80% siento que sí. O sea, yo no siento que mi trabajo sea pesado. Yo amo lo que hago. O sea, y eso también me lleva, como soy una emprendedora apasionada, a meterme en un montón de cosas, y a veces en el camino empresario que te dicen focalizar, me cuesta un poco y no logro el 100% del equilibrio entre disfrutar tu vida y los compromisos laborales que tengo, ¿no? O sea, por ahí... Que son importantes. Y por ahí sí, o sea, por ahí me saca mucha más agenda de los afectos, o sea, todavía mi actividad laboral. Magdalena Day, gracias. Muchísimas gracias.